Listo. Entonces, eh, la clase pasada terminé abordando un poco el tema de... Uy, se cambió el color. De a qué somos bautizados. De la misma forma que cualquier señal del pacto simplemente significa visiblemente que las promesas o la unión vinculante entre las dos partes invisibles se ha realizado, siempre está esta señal visible. Y eso fue lo que estuvimos hablando estas últimas dos sesiones. ¿Cuál es la naturaleza del bautismo como señal del pacto? Pero ahora entendemos que somos bautizados a algo. Y la respuesta fácil de todo es somos bautizados a la iglesia. O, entendido más en el contexto de toda la Biblia, la comunidad del nuevo pacto. Porque en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra iglesia ni una sola vez. En el Nuevo Testamento no es tan común. Está, pero sigue haciendo referencia a esta promesa, a esta comunidad que ha sido prometida a lo largo del Antiguo Testamento y que en Jesucristo, en su obra, vida, resurrección, ascensión, exaltación, se cumple. Toda persona que ve el bautismo con la señal de pacto está de acuerdo con esto. Ahora, lo que tenemos que entender es un poco la esencia de la comunidad del pacto, por decir que somos bautizados a la iglesia, porque mucha gente toma esto como a la iglesia local. Yo y muchos otros lo tomamos como somos bautizados a la iglesia universal. La iglesia local, la asamblea local, es el lugar donde en nuestra ciudad, nuestro pueblo, municipio o como queramos llamarlo, una parte de la iglesia universal se reúne y tiene sus líderes, tiene su congregación. En esa comunidad local hay dones y el propósito de esa comunidad local es representar a Jesús como testigos, al mismo tiempo siendo parte de la iglesia universal. Por la iglesia universal nos referimos a todo verdadero creyente que ha sido bautizado. No porque el bautismo nos salve, definitivamente no. El bautismo no regenera, el bautismo no tiene ningún poder salvífico, pero es la señal visible de que yo pertenezco a una comunidad. Soy separado por Dios a un pueblo, así como lo fue la circuncisión en un tiempo, lo fue el sábado en otro tiempo. Ahora nosotros, si queremos decir pertenecemos a esta comunidad del nuevo pacto, tenemos una señal visible, y eso fue lo que estuvimos hablando todo este tiempo. Esa señal en el nuevo pacto es el bautismo. Si yo quiero decir que yo soy parte de esta comunidad, es decir, del pueblo de Dios comprado con la sangre de Jesús, yo tengo que bautizarme. Tengo que ser bautizado. No bautizarme, tengo que ser bautizado. Porque si yo no aplico la señal visible, ¿cómo puedo decir que yo soy parte de este matrimonio? Y siempre hago como esta analogía, y es si yo me caso con mi pareja y digo, yo voy a ir en mi propio lugar y tú vas a ir en tu propio lugar. Nos amamos, hicimos votos ante muchas personas, ante Dios, ante los hombres, ante un pastor, ministro, un notario, lo que sea. Todos esos matrimonios son válidos, no hay un matrimonio más válido que otro, pero si yo
dijo, esta es una realidad, Dios ya nos ha casado y hay testigos de ese evento, pero ahora vamos a estar completamente separados, no vamos a participar de la unión física que consuma la unión no material que está entre nosotros. ¿Cómo puede decir que eso es un matrimonio? Nadie diría que si no vivimos juntos, que si no tenemos intimidad física, que si no compartimos toda nuestra vida juntos, estamos casados. Lo mismo es el bautismo. Yo no puedo decir, sí, yo soy un cristiano, pero yo voy a pensar lo del bautismo todo lo que pueda. Porque eso es un paso de fe muy grande, eso es una decisión y todo es el enfoque en el yo. Hasta que yo no esté listo, hasta que yo no haga, hasta que yo no diga, hasta que yo no piense. Entonces, si lo traducimos al matrimonio sería absolutamente ridículo. Lo mismo si lo traducimos al pacto de Dios con Abraham. Si yo decía, no, yo no me quiero circuncidar porque es una decisión muy grande. Ya una vez tenga esta marca va a ser para siempre. Yo no sé si estoy listo. No tengo un muy buen entendimiento de todo esto. No, Abraham apenas se le dio la señal de circuncisión. En Génesis 17 él se circuncidó a él mismo y a toda su casa. No había ¿quién quiere hacerlo? No había un acto voluntario porque esa fue una señal que Dios le dio a Abraham y a su familia para decir ustedes son mi pueblo. Lo mismo con el Sabbat. Si ustedes leen el violentar el Sabbat, el no cumplir el Sabbat tenía pena de muerte. Por eso cuando pasamos a la época de Jesús, los fariseos eran muy muy estrictos con el Sabbat, al punto que ese fue uno de los puntos de quiebre entre ellos y Jesús. Él les dice, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Para ellos no había nada más blasfemo, porque eso decía, yo soy Dios, yo soy el que di el Sabbat. No sus reglas humanas, yo di el Sabbat para que ustedes descansaran en Dios y en sus promesas. No para que pusieran un peso más de la ley sobre la gente que no puede cumplir. Entonces, cuando hablamos de que hemos sido bautizados a una iglesia, yo creo que es la iglesia universal. Y voy a hacer el argumento solo de Hechos 2, que es el texto que estamos viendo. No disminuyendo la importancia de la iglesia local. La iglesia portal es importante, pero yo creo que la misión de Dios es la iglesia universal, no la iglesia local. Porque Él no dice en la gran comisión, y lo vamos a ver para el bautismo, yendo, formen asambleas locales. Dice, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Eso asume que hasta al fin de la tierra vamos a ser testigos. Si lo unimos con todo el Nuevo Testamento, con lo que hemos leído. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. Eso es una visión universalista. Y ese es un contraste a una discontinuidad que hay entre Israel y la iglesia. Israel era un reino localizado que dependía de una tierra física, fronteras, monarquía, etc. Cuando hablamos de el verdadero Israel o la iglesia o la comunidad del nuevo pacto, hablamos de un reino universal en el sentido en el que está en todo lado y debe estar en todo lado. Por eso creemos en las misiones y no simplemente decimos vamos a reunirnos todos los cristianos del mundo y vamos a abrir un país cristiano, porque eso sería volver al antiguo pacto y a las antiguas promesas. En Jesús tenemos algo completamente diferente. Tenemos una iglesia que está esparcida en toda la tierra y que debe esparcirse por toda la tierra, y mientras va a conquistar con el evangelio a rebeldes en contra de Dios. Entonces no tenemos una tierra fija. Todo el planeta temporalmente es nuestra tierra del peregrinaje. No tenemos fronteras. Tenemos una monarquía, pero nuestro rey está en los cielos, no sentado en un trono terrenal, conquistando un territorio, protegiéndolo, llenándose de gloria. Estamos hablando de algo completamente diferente. Por eso
tenemos que entender que el plan último de Dios no es volver a esto, no es volver a Israel, no es volver al antiguo pacto, porque el antiguo pacto fue cumplido. Ahora tenemos el nuevo pacto, somos la comunidad del nuevo pacto. Si nosotros buscamos volver a lo antiguo, estamos yendo en contra de la obra de Jesús en la cruz, en su resurrección y su ascensión. Es bastante claro que esto es lo último y lo mejor. Que esto era una sombra, que esto era un tutor, mientras llegaba el Mesías. Entonces, la iglesia está en todo lado, la iglesia debería estar en todo lado. Obviamente hay lugares donde todavía no ha llegado la iglesia, pero la misión de la iglesia es ir a esos lugares. La iglesia ha estado en muchos lugares, ahora ya no está, por cuestiones de guerras religiosas, de historia, de conquista y de territorio, pero muchos territorios que hoy se consideran no cristianos, algunas fueron cristianas. Entonces la iglesia ocupó gran parte de la tierra. La iglesia llegó a China mucho antes de la reforma, la iglesia llegó a Japón, a muchos lados. ¿Por qué? Porque tenían esta visión universalista. La iglesia son todos los verdaderos creyentes en Jesús. Ahora, hay asambleas locales, porque no podemos reunirnos todos. Somos muchísimos y estamos en todo lado y tenemos diferentes culturas y diferentes idiomas, a pesar de que adoramos el mismo Dios. No podemos tener una iglesia, un país, porque tendríamos que o aprender todos el mismo idioma o crear el mismo idioma y estaríamos en contra de todo lo que Dios nos ha prometido y cumplido. El árbol que cubre la tierra con su sombra. No es simplemente vamos a hacer un pequeño reino con unas pequeñas fronteras y todos vamos a adorar a Dios, sino es completamente lo inverso, como lo vimos. En vez de ser un pueblo que se reúne alrededor del monte Sinaí, el monte Sinaí llega a la tierra y se expande a través de las personas. El Espíritu pasa de creyente en creyente en creyente y va multiplicando esta obra redentora que Jesús ha cumplido. Y ahora llegamos a ¿por qué no es la iglesia local? ¿Por qué no somos bautizados en la iglesia local? Porque muchos de los que llamaríamos ya bautistas reformados dirían, claro, es una señal del pacto, pero sigue siendo solo para creyentes y solo para la iglesia local, porque el punto de Dios y la meta de Dios es la iglesia local. Y lo vemos porque estamos hablando de, entre comillas, la iglesia de Jerusalén. ¿Cierto? La iglesia de Jerusalén, porque este grupo de personas junto con los 120 se van a conocer como la iglesia de Jerusalén. Es entre comillas una asamblea local. Así como va a estar la iglesia de Corinto, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Galacia, que es una provincia un poco más grande y había más iglesias en Galacia, no solo una. Pero por ejemplo la iglesia de Éfeso, entre otras. Va a haber muchas iglesias locales que se caractericen por estar en una ciudad-estado. Sin embargo, si entendemos que este es el comienzo del cumplimiento de la promesa de Jesús en capítulo 1, versículos 6 al 9, de ustedes serán mis discípulos, recibirán poder y serán mis testigos desde Jerusalén, empezando por ahí, pero terminando en el fin de la tierra. No podemos decir que esto está limitado a la iglesia local de Jerusalén. Cuando yo soy bautizado, cuando yo participo de esta comunidad del nuevo pacto, esta comunidad no está dividida en comunidades locales que son pequeñas comunidades del pacto, cada una no relacionadas, completamente independientes, que decimos sí, son hermanos y hermanas, pero no tenemos una diferencia doctrinal por X o Y punto, ya sea en muchos casos el bautismo, en otros casos la salvación, la predestinación, punto tras punto. La iglesia se divide doctrinalmente por ciertos puntos y yo no considero eso necesariamente malo,
Pero sí, cuando decimos lo único que importa es la iglesia local, y cada iglesia local puede tener su independencia y su forma de ser, y no hay una búsqueda de unión tanto en el liderazgo como en la plantación de iglesias, como en todo lo demás, sino apenas digo, vamos a abrir una nueva iglesia, esa iglesia tiene un nombre diferente, no está relacionada, no le rinde cuentas a nadie, se rinden cuentas a ellos mismos, es porque todo el énfasis es lo local. Yo creo que es lo universal y creo que podemos argumentarlo desde este mismo pasaje. Sí, esta es la iglesia de Jerusalén, entre comillas, pero al mismo tiempo no lo es. Porque acá tenemos a los 120 en el aposento alto y estas personas se van a convertir y se van a añadir a la comunidad del nuevo pacto, pero todavía no hay una asamblea local formada. Eso es algo que se va a formar justo después de este evento. Acaban de recibir el Espíritu Santo los 120, las 12 cabezas, los 12 apóstoles representados en el Pedro y su discurso, están predicando el evangelio para la salvación de las personas. Y cuando llegan al arrepentimiento se dice, entonces los que han recibido su palabra fueron bautizados, no hubo una prueba, no hubo un examen, no hubo una oración de si entendían que era o no era bautismo, porque no es el hombre el que se bautiza, no es el hombre el que toma la decisión, sino si yo recibí la palabra de fe, si yo creo en Jesús, en el verdadero evangelio, ya puedo ser bautizado, eso es todo. No hay que pasar un examen, una prueba doctrinal, no hay que pasar no hay que tener un nivel de entendimiento. Y eso lo hablaremos la próxima sesión, que creo que es una de las debilidades más grandes de la gente que dice que solo bautiza creyentes, y es siempre está el entendimiento. El entendimiento siempre va a ser un prerequisito, sino un requisito para llegar a la fe y para ser bautizado por separado, ambas cosas. Recibieron la palabra y ya fueron bautizados. Eso es todo. Digo yo, esto es verdad, lo que Pedro dijo es verdad, lo recibo, ahora ya soy bautizado. Inmediatamente. No todas las personas que escucharon el mensaje recibieron la palabra, por eso dice los que habían recibido su palabra. No todos. Y se añadieron aquel día como 3.000 almas. ¿A qué se añadieron 3.000 almas? ¿A la iglesia local? No, porque todavía no había una iglesia local. Pero sí había una comunidad del nuevo pacto, porque Jesús ya había resucitado, ya había cumplido las promesas, ya había cargado la maldición de la ley en sí mismo, ya había resucitado en poder. Y así traído el cumplimiento último de todas las promesas de Dios en él, incluyendo que el próximo pacto, la próxima relación que habría entre Dios y su pueblo sería un nuevo pacto, no como el anterior, sino superior y último en todo sentido. El libro de Hebreos lo habla muy bien, ya no tenemos que sacrificar diariamente, ya tenemos el sacrificio último. Ya no dependemos de un sumo sacerdote imperfecto que nos represente, sino el sumo sacerdote perfecto que se sacrificó a sí mismo. Estamos hablando de lo último. Ya, Profe, dime. ah, qué pena interrumpir. Mm. No, es que tenía una inquietud. Entonces, cuando nosotros leemos en el versículo 41 que dice, entonces los que recibieron su palabra, por eso es que podríamos decir que, o interpretarse que los niños menores a cierta edad no están en la capacidad de tomar bueno, ya entiendo como la naturaleza pasiva del bautismo, pero de no ser bautizados porque no tienen como las, no sé, habilidades cognitivas o capacidades para hacer, como dice ahí en el versículo, de recibir su palabra, de entenderla. Ahí es donde
bueno, eso lo voy a hablar más en profundidad en la próxima sesión, pero solo para responderlo, ahí es donde yo creo que está el problema con los bautistas reformados, que siguen diciendo ser credo bautistas, pero acá dicen como recibido como entendido. Acá la palabra que se utiliza para la palabra es eh, esta. Espérate, pongo el mouse. Es apodexameno. Espérate que quería poner la. Es esta. Y lo que significa es aceptar, dar bienvenida. Es apodexameno y que viene el verbo apodexomen, no, creo que es. Pero no es y la entendieron. O sea, eso no quiere decir que no la entendieron. Pero dice y la recibieron y la aceptaron. Eso quiere decir que hay diferentes personas con diferentes capacidades que pueden aceptar y recibirlo. Sí. Porque no es el entendimiento lo que me da a mí la capacidad de recibir o aceptar la palabra. Es la obra de Dios en mí. Como lo vemos en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos, no por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Entonces, si la recibimos y la aceptamos de una forma, esa es una acción que nosotros hacemos. No lo quiero llamar obra porque no es una obra, es una acción que nosotros realizamos. Pero al mismo tiempo es porque Dios nos ha regenerado, porque Dios nos ha salvado, porque Él entregó a su Hijo por su pueblo, por nosotros. Y eso puede incluir niños, porque si decimos acá, un niño no puede recibir la palabra de Dios, entonces ¿por qué tenemos escuelas dominicales? ¿Por qué se nos llama a los padres? Bueno, yo no soy padre todavía, pero a los que ya son padres, o a los futuros padres, o a todos. Efesios 5 dice claramente, es Efesios 6, perdón. Padres instruyan a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Eso significa que lo van a recibir de una misma forma que un adulto, no, pero si yo le digo a una persona de forma simple o incluso de forma compleja, es que ni siquiera es la presentación que yo hago, es el poder de Dios que actúa a través de incluso la predicación más incapaz que exista. Yo el ejemplo que doy siempre es el ejemplo de Jonás. Jonás va por Nínive y dice, en 40 días la ciudad será destruida. Él se lo está predicando juicio. Él no quiere salvar a los ninivitas. Él no quiere que los ninivitas se arrepientan. Él no les dice arrepiéntanse. Él solo dice, en 40 días Nínive será destruida. Eso es todo. Esa es la predicación de Jonás. Y Dios puede utilizar incluso una predicación que está destinada y está intencionada por Jonás para condenarlos, para salvarlos. ¿Qué hacen ellos? Se arrepienten. Lo mismo pasa con un niño. ¿Puede un niño recibir y aceptar la palabra de Dios? Y toda persona te va a decir, no, pues claro, por eso se los predicamos. Y ellos dicen, Jesús es Dios y les enseñamos versículos y les cantamos. Pero entonces cuando tú les dices, entonces bauticémoslos, ahí dicen, uy, no. Porque es que no han dado un testimonio, no han dado una profesión, no tienen la capacidad de... Y ahora si tú multiplicas eso con todo, imagínate una persona que tartamudea, una persona que tiene un retraso mental, una persona que tiene autismo, una persona que tiene diferentes capacidades, no importa la edad. Ahora, no los bautizamos hasta que no den una prueba de que entienden como una persona en todo su juicio racional. Tenemos que hacerle una prueba de evaluación de entiende estas cosas a un nivel teológico base, porque la teología nos salva y el tener entendimiento teológico nos salva. Lo vamos a ver ahorita. Había gente que era salva y no sabía quién era el Espíritu Santo, y eso no quiere decir
que por no saber quién era el Espíritu Santo no eran salvos. ¿Puede un niño creer Jesús es Señor? Arrepentirse de los pecados pocos y no desarrollados que tiene. Sí. ¿Puede el Espíritu Santo regenerar a un niño? Sí, es más, puede regenerar bebés, pero eso lo haremos en otra ocasión. Porque el Espíritu sopla donde Él quiere y Él salva y regenera a quien ha sido destinado que sea regenerado. Y eso no está limitado a adultos, la salvación no es para adultos. Porque mira, acá no les están diciendo, esperen, ustedes dicen que recibieron la palabra, repítanme lo que yo les dije como para asegurarnos de que estemos en la misma página. Es más, vamos a conocer que ya sea este grupo del otro grupo de 5000 que vamos a ver un poco más adelante, en medio de esa gente estaban Ananías y Zafira, que eran falsos creyentes. Entonces, no por llevar una profesión de fe, eso significa en ningún momento que eso me hace un verdadero creyente, porque hay gente que da profesiones de fe que es falsa creyente. Ananías y Zafira vendieron sus propiedades aunque no querían y intentaron engañar a Dios, mostrando que ellos servían a Satanás y no a Dios. Ellos estaban siendo bautizados o aquí o en el grupo de los 5000, pero aún así los bautizaron. Vamos a ver que a Simón Mago lo bautizaron, a pesar de que luego lo van a reprender de una forma muy grande. Hay debate respecto a si Simón Mago es un verdadero creyente que cometió un error o un falso creyente. Pero sea lo que sea, yo creo que es un falso creyente. Ahora sí fue bautizado. ¿Y por qué es bautizado? Porque cree, recibe, acepta y quiere ser parte de la comunidad del pacto. Está dentro de las fronteras invisibles de la iglesia invisible. Se va a congregar con nosotros, es un miembro. Por eso está la disciplina eclesial. La disciplina eclesial existe porque vamos a darnos cuenta que hay gente que va a abandonar la fe. Vamos a darnos que hay gente que dice ser creyente pero realmente no lo es. Pero nuestro punto no es cerrar las puertas con candado y creernos suficientemente capaces, especialmente en una base intelectual, para determinar quién es un creyente o no. Yo creo que hay muchos niños que son creyentes, muchísimos. Y sí, puede que tengan un periodo del hijo pródigo. Pero eso no quiere decir que no creyeron al principio. Y ese es el problema, y eso lo dije un poco la clase pasada, porque yo no creo en segundos bautismos. Porque esto no es acerca de si yo sentí que el bautismo fue efectivo o no, o de si yo entendía suficientemente qué era bautismo o quién era Jesús. Porque si yo me comparo hoy en día como yo hace 11 años, recién creyente, yo diría, yo no sé nada de Jesús, entonces no soy salvo. Porque por la gracia se puede aprender y entender mucho más de quién es Jesús. Pero eso no es lo que me salvó. Lo que me salvó fue lo que Jesús hizo en la cruz. Su llamado general, su evangelio, y yo recibiéndolo y aceptándolo, no porque yo, Daniel, lo aceptara, sino porque Él me dio la fe para aceptarlo y para recibirlo. Como lo hace con niños, con adultos, con viejitos. ¿Puede una persona con Alzheimer recibir la palabra de Dios? Sí, se le olvida porque físicamente está degenerándose, pero su espíritu está resucitado y cuando muera va a pasar a la gloria eterna. Sí, porque el entendimiento nos salva. El recibir la palabra como respuesta en arrepentimiento, que es conversión a una regeneración previa que Dios hizo a través del Espíritu. Eso es lo que salva, lo que Jesús ya hizo, no lo que yo hago. Él hizo la obra. Lo que Pedro nos está diciendo acá y nos está dando el paradigma es: hay que creer en el Jesús bíblico, en el Evangelio bíblico,
para poder llegar a la conversión, que es una parte del proceso de la salvación, pero no es toda. La santificación es parte de la salvación. Así como la glorificación es parte de la salvación. La conversión, que es eso de yo creo en Jesús o yo decidí creer en Jesús. Amén. Eso es solo una parte de un proceso salvífico tremendo que empezó con la creación del mundo, la caída, las promesas, la misericordia de Dios a través de las edades y la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Un niño puede recibir una palabra, tiene que tener el entendimiento de un adulto y decir, no, claro, Dios es trino porque es tres personas en un solo, en una sola esencia, en un solo Dios, indivisible pero distinguible. Hay diversidad en Dios, pero no división. Yo puedo decirlo de un montón de maneras, pero tener un entendimiento, por más mínimo que sea la Trinidad, eso no es lo que me salva. Lo que me salva es la obra de Jesús que Él realizó, aplicada a mí por fe. Eso es lo que me salva, nada más. Hay adultos que jamás van a entender la Trinidad, porque la Trinidad es un misterio. Yo no la entiendo. Tenemos cierto nivel de comprensión de ciertas cosas, pero la Trinidad es un misterio infinito. El tener un entendimiento doctrinal no me salva. Lo que Jesús hizo al encarnarse, vivir la vida perfecta, morir la muerte injusta, resucitar en gloria y ser exaltado a la diestra del Padre, eso es lo que me salva. Y lo que salva a todo el pueblo de Dios. De la misma forma que el cruzar el mar muerto o el mar rojo fue lo que salvó al pueblo de Israel. ¿Y quién hizo eso? Lo hizo Dios, no Moisés. Y ya cruzaron, ya los enemigos fueron narrados. Ahora ya tienen acceso a la tierra prometida, ya tienen el camino. Nosotros también estamos peregrinando por el mundo mientras llegamos al cumplimiento de las promesas en la nueva Jerusalén celestial. Y mientras tanto vamos por el mundo predicando el Evangelio, proclamando, conquistando el mundo con el Evangelio. Y eso incluye a los niños. Definitivamente. Yo estoy a favor de que todo niño que proclama fe en Jesús sea bautizado. Y si no lo vamos a hacer, yo creo que la gente no cree en el bautismo de creyente, cree en el bautismo de personas intelectualmente capaces. Porque ahora nosotros decimos quién es creyente y quién no. Porque si decimos, desde una perspectiva credo bautista, el bautismo es solo para creyentes, eso incluye personas de todo trastorno, de toda edad, de todo color, de toda lengua. Y si no, entonces, ¿por qué incluimos a los niños? ¿Por qué tenemos escuela dominical para niños? Para distraerlos, para que nos distraigan al pastor en medio del sermón, para que no distraigan a los otros congregantes, o porque realmente creemos que Dios puede salvar a los niños. Y si los salvó y están haciendo una proclamación de fe y quieren bautizarse, ¿quiénes somos nosotros para decirles no? Les cerramos las puertas del reino. Ustedes son ciudadanos del reino de segunda categoría. No les vamos a dar una cédula hasta que no cumplan cierta edad, una identidad. Ustedes no son parte de esto, pero los dejamos participar de segunda categoría. ¿Qué es eso? Para mí eso es lo más horrible que puede pasar. Y no solo eso, sino que cuando crecen, digamos, decimos, se tienen que bautizar a los 13 años. Porque usualmente esa es la edad que dan en todo lado. Diferentes explicaciones, todas nada que ver con la Biblia, porque la Biblia no nos va a dar un número. Y luego crecen y se dan cuenta de que cuando tenían 13 años no entendían mucho y siempre es la duda. Cuando se bautizaron, ¿eran realmente salvos? Y otra vez el bautismo. Y digamos que cumplieron 19, 20, 21 y tuvieron un periodo de pecado.
y dicen no, entonces definitivamente yo no era salvo porque yo tuve un periodo de pecado, entonces otra vez, tercer bautismo, y cuarto, y quinto. Me cambié de iglesia, séptimo bautizo. Yo creo que no hay nada más blasfemo contra la comunidad del nuevo pacto que Dios ha comprado en Cristo que creer que podemos bautizar cuantas veces queramos. Si el bautismo es verdadero, si se hizo de forma apropiada en una iglesia de sana doctrina, eso no quiere decir en adherencia a una doctrina en específico, sino que cree lo que creemos atrás, que Jesús es Señor, el Señor resucitado, el Rey de su pueblo, que cumple las promesas de Dios en él, por las cuales todo el que proclame el nombre de él va a ser salvo. Si alguien cree eso, no importa qué tanto entendimiento tenga al respecto de los detalles, de cómo relaciono tipología, yo no tengo que entender que el cumplimiento de el Salmo 10 en Jesús es tipológico para ser salvo. No tengo ni siquiera que entender que es tipología para ser salvo. Eso no es un prerequisito para ser salvo. Para ser salvo solo se necesita lo que Jesús ya hizo en la cruz, en su resurrección y en su ascensión. Creemos que lo que Él dijo consumado es verdad. Él vino a hacer algo y lo completó, ¿o no? Porque si Él vino a hacer algo, Él no está salvando, Él salvó, Él redimió, pasado. Porque Él no está siendo crucificado de nuevo, ni está resucitando de nuevo. Entonces lo que Él hizo en el pasado es algo que es que solo se aplica, pero que ya se realizó. Por eso cuando hablamos de la Iglesia Católica y de que ellos tienen un altar donde en la hostia sacrifican a Jesús todos los días, decimos no puede haber nada más contrario al Evangelio bíblico, porque Jesús murió una vez y para siempre. Si lo sacrificamos de nuevo, entonces su obra fue en vano. Lo mismo pasa acá, si Él lo logró, y si su pueblo está conformado de niños que crecen, bauticémoslos, y especialmente si quieren bautizarse. He visto mucha gente que intenta desanimar a los niños que quieren bautizarse como si eso fuera algo malo. Es como si, Profe, y qué pena, es como continúa. si yo me casara y mi esposa tuviera ansias de unirse conmigo en unión física y yo le dijera, no, pero no, o sea, bájale a ese ánimo, bájale a esa emoción, piénsalo, medítalo, estúdialo y cuando tengas un convencimiento de que intelectual de que esto es lo que quieres y no solo emocional, entonces ahí sí nos unimos. Porque entonces, ¿para qué dijo Jesús? Venga, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino. ¿Por qué nos va a decir acá Pedro? Porque estas promesas son para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Eso lo estudiaremos mucho más en detalle que es para sus hijos, pero hijos está hablando de toda persona que nace en un hogar. Acá no está diciendo a sus adolescentes, está diciendo a sus hijos. Y ya miraremos qué tiene que ver eso, pero yo sí digo, la gente que dice ser creotis, es decir, solo bautizamos creyentes, no bautiza solo creyentes. Bautiza gente que ellos bajo sus estándares consideran creyentes. Pero definitivamente no es el estándar bíblico. Ahora sí te dejo hablar, qué pena. No, muchas gracias por la aclaración. No, dos comentarios al respecto tenía. El primero es que, eh, bueno, yo llevo bastante tiempo em, congregándome en diferentes iglesias. He tenido la oportunidad y es un común denominador que haya como hasta una lista de requisitos pegada en una cartelera para ser bautizado, ¿no? Entonces, la que encabeza, el requisito que encabeza, eso es
ser mayor en algunas partes de 12 o de 7 años. Creo que es como la variación que yo he encontrado en diferentes iglesias. Haber hecho el curso también es como el requisito y es algo muy común en las iglesias, o sea, de verdad, como que a la luz de lo que estamos estudiando es que veo que no debe ser así, no debe cambiarse esa concepción porque a la luz de la palabra no es eso el requisito de la edad, de el curso, de eh, cierto tiempo asistiendo a la congregación y demás, no es eso el condicional para que se reciba el bautismo. Y otro comentario que tenía es, bueno, entonces encontramos que hay niños que reciben la palabra, pero si hablamos de niños que reciben la palabra, también podemos hablar de niños que rechazan la palabra. Y no sé si es por nuestra cultura o la concepción que damos a la niñez de que es una época de suma inocencia y no se puede atribuir ningún pecado porque no se tiene estas capacidades cognitivas o intelectuales, que de pronto también se habla como de una edad en la que creemos en que un niño de cierta edad no pueda ser condenado, porque eso estaría como mal, ¿no? Ujú. Que un niño menor a 6 7 años vaya a ser condenado porque no recibió. Pero como acá estamos hablando de recibir la palabra, también podríamos hablar de que un niño rechaza la palabra. No, no solo eso, esto ya es un poco más, entre comillas, extremo, pero eh, yo creo que tenemos escritura de que ah, no hay una edad de inocencia. Eh, Dice Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Estamos hablando de concepción, ni siquiera de nacimiento, solo concepción. Eh, sí, yo creo que eso es algo muy, muy, muy cultural. El creer que un niño, especialmente los no nacidos, están en un estado de inocencia, porque no han cometido ningún pecado. Cuando la realidad primera es que nosotros somos concebidos en pecado. Porque nosotros somos concebidos en bajo una cabeza rebelde que fue Adán, en primer lugar. Y Dios, en algunos teólogos creen que en el mismo concepto, en el mismo proceso de concepción entre un hombre y una mujer caídos, el pecado por inseminación también pasa. Ya sea solo uno, ya sea ambos, nosotros no nacemos y no estamos nunca en un estado de inocencia. Yo creo, yo creo que hay regeneración del Espíritu Santo en el vientre de la madre. Un ejemplo de eso es Juan el Bautista. Y eso nos dice que hay algunos bebés que pueden ser regenerados incluso desde el vientre y pueden llegar de forma soberana a la presencia de Dios. Pero no es una norma de que todo bebé, solo algunos, y no hay una forma de saber quiénes sí y quiénes no. Pero no, y yo creo que eso va mucho más en qué le enseñamos a los niños en las escuelas dominicales y en especial en casa respecto a quiénes son ellos y cuál es su estado y cuál es su necesidad. Porque un niño puede arrepentirse de mentir. Los niños son muy mentirosos. De ocultar cosas, de pegarle al hermano. No tiene que ser un pecado súper grave decir, no, es que yo maté a alguien para ahí sí poder decir, listo, ya puedo arrepentirme de pecado. Porque nuestra vida, como vimos de arrepentimiento, es una vida de constante arrepentimiento. Los niños también, los niños pecan, mucho, como todos los adultos. Y si no les enseñamos arrepentimiento, obviamente van a rechazar el Evangelio, porque si les decimos que son buenos, que todavía no han hecho nada malo, que todavía no tienen nada de que arrepentirse, ¿por qué van a decir necesito un salvador? Si les digan, en algún momento van a necesitar un salvador, pero ahora no, ahora todo está muy bien, ahora no te preocupes, disfruta tu vida, haz lo que estás acá, todo lo que necesites, eres valioso como eres,
te amamos con todo nuestro corazón, todo lo que quieras te lo damos. Pues que estamos creando nosotros una persona que se crea autosuficiente para frente a Dios, que se cree justa. Estamos creando pequeños fariseitos. Y eso no es culpa tanto de la iglesia, aunque sí es culpa de la iglesia, pero también de los padres, que entre comillas embriagados de amor por sus hijos, no buscan el bien mayor, sino buscan el bien menor para ellos, y es llenarlos de un concepto muy alto de ellos, un orgullo muy alto, y no les muestran la necesidad que tienen y es Dios. Entonces, las historias bíblicas son ejemplos morales. No porque yo soy malo, sino porque yo puedo ser como ellos. Entonces, sé como Abraham, sé como Noé, etcétera, etcétera. Pero no les mostramos que ellos son pecadores, como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y se volvió un adúltero y un asesino en un momentico. Que Abraham, por más de que es un ejemplo de fe intentando sacrificar a su hijo, dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿cuántas veces no mintió respecto al estado de su esposa? O sea, imagínate tú como mujer, ¿cómo te sentirías si tu esposo dice, no, es que tú eres muy bonita, entonces vamos a ir a otras ciudades, pero siempre di que eres mi hermana, porque yo no quiero morir? Eso no suena para mí como un ejemplo de un esposo que me ama. Porque ¿qué van a hacer los hombres? Van a decir, bueno, está soltera, aprovechemos. Todo lo contrario, temeroso, Sí. no dispuesto a sacrificar por su esposa. ¿Y qué es lo que salva a Abraham? Dios. Porque él le dice al faraón, usted se mete con esa mujer y yo le acabo todo. Y lo mismo le dice a Abimelech. Y todos se ponen bravos con Abraham. ¿Por qué no nos dijo que era su mujer? Y él, pues que es toda bonita y ustedes saben. Yo sé cómo son los hombres. Ustedes saben cómo son ustedes. Entonces hizo lo humano. Pero es un pecador como todos los demás. Por eso cuando leemos la Biblia, deberíamos decir, necesitamos un Salvador. Y ahí es cuando llegamos a Jesús y decimos, wow, este sí no pecó. Este sí hizo todo lo que se supone que debe hacer. Si yo entiendo quién es Jesús y qué vino a hacer y qué logró, yo voy a decir, yo necesito un Salvador. Porque incluso el niño más pequeño tiene esa semilla de pecado tan grande en su corazón que lo primero que hacemos es rebelarnos contra nuestros papás. Ese es el pecado por excelencia de todo ser humano, la rebeldía, porque eso fue con lo que comenzó el pecado, con rebeldía. Porque un niño que nunca ha venido al mundo es rebelde, que nunca ha visto rebeldía es rebelde. Dice, no, yo no voy a hacer eso. Porque ahí está el pecado. Y debemos enseñarles que son pecadores. Y que nosotros somos pecadores. Y que por ser cristianos no somos mejores. Porque ser cristianos no es algo que hicimos nosotros o que decidimos nosotros. Sino es algo que Dios en su gracia hizo por nosotros. Y que pueda hacer por ellos también. Y por todo aquel que reciba y acepte. Si nosotros somos conscientes de mostrarles el Evangelio de gracia, cómo somos de pecadores, cómo ellos son de pecadores, y lo mucho que necesitan de Dios, no creo que vamos a ver un patrón constante de rebeldía en la infancia. Es cuando hacemos todo lo opuesto y los creamos como si fueran buenos, como si fueran pequeños dioses sin necesidad del Dios Santo. Capaces en ellos mismos de hacer todo lo que es bueno y agradable a Dios. Entonces, pues, obviamente, ¿quién se va a arrepentir? Sí, ¿de qué me voy a arrepentir? Lo único que tengo que hacer es hacer. Y los criamos creyendo en el Evangelio de obras. Si yo hago, yo voy a ser salvo. Si yo soy buena persona, yo me voy a ganar el cielo. No hay nada más contrario a la verdad que eso. No podemos ganarlo. No podemos obtenerlo. Pero Jesús sí, y lo hizo por nosotros. Ese es un mensaje muy diferente. Me extendí un montón respondiéndote, pero qué pena, pero espero
Si tienes algún otro comentario o alguna otra pregunta, podemos abordarlo. No, profe, por favor, continúa. Muchas gracias por la aclaración porque siento como que tengo que desaprender y aprender muchas cosas, la verdad. Porque, por ejemplo, ese versículo que hablábamos del Salmo 51, eh, en mi iglesia o lo que yo había estudiado, era una interpretación supremamente diferente en la que se decía, no, este versículo lo que quiere decir es que probablemente David había nacido de alguna concubina de su padre y por eso decía que había nacido en pecado. La verdad nunca lo había interpretado o a la luz de la palabra que desde que nosotros nacemos venimos con este pecado y creo que sí se tiene como culturalmente esta concepción de que los niños son supremamente inocentes y por ninguna razón pueden ser juzgados. Entonces, es de verdad como que muchas gracias por la aclaración porque eh, me supone el reto de continuar aprendiendo muchas cosas más acerca de la palabra. Y eso es lo bonito. Créeme que yo también he cambiado de categorías bíblicas muchas veces. Porque entre más uno se mete con la palabra, más uno se da cuenta de un montón de cosas. Eh, y tristemente no está limitado mucho a los niños. Yo creo que la mayoría de seres humanos hoy creen que el ser humano es bueno por naturaleza. Hay gente que cree que hay gente que puede hacer cosas malísimas y al mismo tiempo dicen, pero él sigue siendo una buena persona. O sea, hace algo mal, pero todos fallamos, todos tenemos cosas en las que quedamos cortos, pero lo intentamos y damos lo mejor y eso es lo que importa. Porque ahí estamos negando completamente la naturaleza del pecado. Ahora, solo quiero hacer como un comentario para eh, un poquito más del Salmo 51, ya que lo abordamos. Esto que ves acá, que nunca está en un versículo, esto en el hebreo está en el original, es parte del primer versículo. Eh, lo que llamamos el superscripto. Muchos creen que eso es parte del texto original. Eh, o sea, que David escribió este título. No está ahí simplemente para darnos contexto. Entonces, si eso es verdad, lo que no sabemos, porque no tenemos una copia tan antigua que no lo tenga. Todas las copias, tanto las de los masoretas como los rollos del Mar Muerto la tienen y tienen 1000 años de separación los unos de los otros. Quiere decir que lo más probable es que sí sean originales. Pero mira, para el director del coro Salmo David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Este es un salmo que él escribe después de que Natán le da esa parábola de la oveja, ¿no? Este hombre que tiene un montón de ovejas, pero quería la oveja de su vecino. Mira la actitud de David. David apela a lo que llamamos acá misericordia. Esto es la palabra Gesed, que es la palabra amor pactal. Pero dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esta debe ser la actitud de un cristiano confrontado con el pecado. Él acaba de adulterar con una mujer y de asesinar a un hombre. Y mira la actitud de él, contra ti y contra ti solo he pecado, porque nuestro pecado es contra Dios, en primer lugar. Nuestro pecado puede afectar a otras personas, pero el pecado en su naturaleza es contrario a Dios. Y ahí es donde dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Por eso su pecado está presente en mí. Él ha vivido y él vive consciente de su pecado. Incluso desde antes de que naciera. Él puede reflexionar, ir al pasado y decir, esto no es algo nuevo, esto no es algo que empecé. Esto es algo que siempre he experimentado. Y lo tiene tan claro que entiende la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado no fue contra Betsabé, aunque sí pecó con Betsabé. Ni contra Urias, aunque sí pecó contra Urias.
Cuando yo estoy asesinando, yo estoy violentando la ley del carácter de Dios, no la ley del carácter de Urias, ni de Betsabe. Contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo peleé con mi esposo y pequé contra ti? Si yo me enojo contra mi pareja, si yo maltrato a mi pareja, si yo eh, provoco a ir a mis hijos, si yo me da un ataque de ira en una fila o manejando un carro en medio de un trancón, yo estoy pecando contra Dios. Tenemos que reconocer nuestras transgresiones. Y sí, vamos a pecar mucho, pero cada vez vamos a pecar menos y esa es la esperanza. Pero no, definitivamente no. David era un hijo legítimo. Es más, todo el punto de que puedes ir a Mateo y a Lucas y ver toda la genealogía de Jesús en David muestra quién era padre de quién. Si decimos que David fue concebido de una forma, entre comillas, ilegítima, no tendríamos el linaje de majestad de Jesús. Y también diría que nacer de una concubina no era considerado necesariamente como algo malo o pecaminoso. Era muy común para los reyes tener muchas mujeres y muchos hijos con esas mujeres, porque no pensaban como nosotros ay, es que trae un hijo al mundo con esta economía, con todos estos problemas, y se la pasaban en guerra y aún así tenían hijos sin pensar. Eh, pero no se veía necesariamente como pecaminoso eso. Porque una concubina para una persona poderosa no era visto como adulterio, aunque sí lo es, pero culturalmente se manejaba muy diferente. Y pues cuando vamos a Isaí era un hombre muy normal, él no era poderoso, no se nos dice nunca que tuvo una concubina, como para poder hacer ese argumento. Entonces yo diría o sea, ya estaríamos hablando extra bíblicamente. Incluso en los libros apócrifos no se nos dice que son los que se escribieron entre Malaquías y el Nuevo Testamento. No se nos dice nunca eso. Entonces ya es una especulación muy grande. Porque estoy diciendo yo, no tenemos información de eso, pero yo la tengo porque o me la dio Dios secretamente o me la inventé, pero sea lo que sea, no es parte de la palabra inspirada. Entonces ahí yo diría, no puede ser una interpretación posible. Bueno, ¿algún otro Entiendo, gracias. comentario? No, no, señor. Listo. No, no, señor, por favor, continúa. Muchas gracias. Está bien, perfecto. Entonces, Iglesia de Jerusalén, volvemos. Esto es una iglesia local, entre comillas, pero no lo es porque tenemos a todo miembro de la comunidad del nuevo pacto existente. Ahí. Si esos son todos los creyentes que existen en este momento, miembros de la comunidad del nuevo pacto, eso quiere decir que esa es la iglesia universal, no la iglesia local. Esa es la semilla, ese es el grano, esa es la semilla, el grano de mostaza que se siembra, es chiquitico. La iglesia universal empieza como algo muy chiquito, pero se expande hasta ser el árbol más grande que cubre con sus ramas toda la tierra. Y sus sombras cubren las aves del cielo. Entonces sí, empieza en un lugar, empieza entre comillas localizada, pero vamos a ver que incluso, aunque ellos tienen todavía esta mentalidad de antiguo pacto, de quedarse en Israel y de quedarse en Jerusalén, Dios mismo va a usar la persecución como medio para que ellos se den cuenta de que esta es la realidad. Hasta el punto que ellos mismos se van a sorprender. Y nosotros leemos eso y decimos, ay,
qué normal, porque somos gentiles y somos salvos. Pero si nosotros llegamos a Hechos 10 al 12 y entendemos que hay gentiles que son partes de la comunidad del nuevo pacto, decimos qué cosa tan increíblemente loca, porque ni los apóstoles mismos, ni Pedro mismo estaba preparado para esa realidad. Él dice, esto es increíble que los gentiles reciban el Espíritu Santo justo como nosotros. Eso es un evento histórico completamente increíble y maravilloso. Porque no estamos hablando de una iglesia de judíos que se expande por todo el mundo, estamos hablando de una iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y no son solo todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto, sino que poniéndolo ya en todo el contexto de lo que estamos leyendo, tanto Hechos 1 como Hechos 2, vamos a empezar a unirlos. Somos testigos en Jerusalén. ¿Testigos de qué? Testigos del reino de Israel, que en realidad es el reino de Dios. Israel siendo un tipo de lo que es el pueblo de Dios, no una etnia, porque en este momento Israel ya no existe. Existen dos de las 12 tribus, 10 completamente mezcladas con todo tipo de civilizaciones. Dos que son la de Judá y la de Benjamín, que son puras. Hay levitas, pero los levitas no cuentan como tribu. Entonces tenemos 2 de 12. Entonces esto no puede ser Israel como un grupo étnico, es Israel como un tipo de lo que es el pueblo de Dios, siendo el rey Jesús. Entonces lo que fue una vez el gran David en su gloria es ahora el rey Jesús, el verdadero David, y su pueblo siendo el verdadero Israel. Eso es tipología. Por eso no les dice, no es el reino de Israel, sino el reino de Dios, porque él entiende, y vemos que los discípulos, los apóstoles entienden estas realidades tipológicas. No están completamente locos diciendo, no, es que esto es solo de Israel, aunque se van a sorprender cuando los gentiles lleguen. Sí, porque ellos no conocen esto completamente, pero Jesús sí. Por eso les dice, testigos hasta los fines de la tierra. Si empezamos el testimonio en Jerusalén y el testimonio empieza con estos 120 y 3000 personas se añaden, estamos siguiendo hablando de la Iglesia Universal. Es un cambio, hay un nivel de discontinuidad. No completamente, porque podemos seguir diciendo es el pueblo de Israel, pero un Israel escatológico, un Israel en el que tenemos las promesas de Dios cumplidas, de corazones regenerados, de una nueva naturaleza, del Espíritu Santo que la gente del reino de Israel anterior no tenía. Y cuando hablamos de 3000 almas, estamos hablando de exactamente la reversión de algo que ya ha ido pasando. Si recuerdas bien, al principio de Hechos 2 empezamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo y el aposento alto como el monte Sinaí en Éxodo 19. Esto de las 3000 almas no es accidental. Sí, estas personas llegaron a la fe, pero mira qué tan increíble es el registro cristiano que teníamos el número exacto de nuevos miembros de la comunidad del Nuevo Pacto, incluso cuando Lucas escribe esto mucho después. Eso es maravilloso. Somos muy buenos guardando registros de cosas importantes. Y 2, Lucas, teniendo esa información, pone el número y no solo dicen muchísimas almas, porque sigue estando en un contexto basado en lo que hemos estado viendo, es en el monte Sinaí. Si tú recuerdas, o tal vez no recuerdas, cuando continuamos la historia de Éxodo 19, Éxodo 20 es la ley, las 10 palabras, lo que conocemos como los 10 mandamientos, el compromiso de las personas, sí, nosotros cumpliremos todo lo que Yahweh nos ha hecho que hagamos. Luego Moisés sube, tiene esta gran teofanía,
eso es Éxodo 34, tenemos todas estas promesas, todos esos estándares que el pueblo de Dios tiene que cumplir, tenemos eh, cosas que deben construir, una forma específica en la que tienen que adorar a Dios. Y Moisés sube a la presencia de Dios. Va a bajar con lo que son las tablas de la ley. Acá en Éxodo 32 ya las rompió. Ya hicieron el becerro de oro. Dios le dice a Moisés, baja porque el pueblo se ha descarriado. Son desobedientes en su esencia. Y algo que mucha gente ignora, porque mucha gente sabe muy parte de la historia, porque esos muñequitos animados tenemos mucho de eso. Pero después de eso, dice Moisés, leamos desde el 21. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él gran pecado? Tan gran pecado, y recuerda, eso es el becerro de oro. Y Aarón le dice, no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. O sea, ese es el sumo sacerdote, imagínate. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya adelante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté, el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, pónganse cada uno la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día como unos 3.000 hombres del pueblo. Pues mira, sí, sí, lo había leído. Tengo una Biblia en orden cronológico y hace poco lo leí, también quedé como así. Nunca había leído esto y así que como el emoticón que le explota la cabeza porque no lo había leído nunca y como así que pasó todo esto, la verdad. Me pasó igual cuando leí ese texto. Y, y, y debería decir, debería volarnos la cabeza, de verdad. ¿Cómo así que Dios dice, maten a su hermano, a su amigo y a su vecino? Pero si empezamos a unir todo esto en contexto, empezamos Hechos 2 en Éxodo 19, ahora vamos a concluir Hechos 2 con Éxodo 32. Israel es un pueblo desobediente. O sea, incluso Aarón lo sabe. Es una excusa patética. Decir, es que ellos son propensos a males, entonces yo como sumo sacerdote, pues yo voy con el pueblo porque más puedo hacer. Eso es una excusa horriblemente boba. Pero vemos el cambio de naturaleza y de, entre comillas, administración que hay entre la comunidad de Israel bajo el antiguo pacto y este nuevo Israel, esta nueva comunidad del nuevo pacto llamada iglesia. Porque en vez de matar 3.000 hombres por desobediencia, 3.000 hombres o 3.000 almas vienen al arrepentimiento y son añadidas. Entonces acá estaban adentro y son sacadas. Y recuerda, ser sacado de la comunidad no es simplemente decir, bueno, váyanse, busquen otro pueblo, hagan lo que quieran, es chao. Hasta aquí llega su vida, porque ustedes tenían un pacto, hicieron un pacto solemne contra Dios, y ustedes están quebrantando ese pacto. Y la consecuencia es muerte. Y lo vemos acá, lo vas a ver en números un montón de veces. Lo vas a ver a tal punto que toda la generación que salió de Egipto murió. La gente que entra a la tierra prometida son los hijos de ellos, la segunda generación. Pero la primera por completo perece. ¿Por qué? Porque ellos no estaban consagrados a Dios. Es más, por eso les dice, conságrense hoy al Señor. Sean santos, ustedes son un pueblo santo, ustedes han sido la posesión preciada de Dios. Ustedes hicieron un acuerdo matrimonial, ustedes hicieron un banquete matrimonial, ustedes dijeron, sí, Yahweh es nuestro esposo,
¿Y qué es lo primero que hacen? Cometer adulterio. Apenas pueden. Empieza a ver infidelidad a Dios como un adulterio. Porque eso es como Dios lo va a poner a lo largo del Antiguo Testamento. Ay, es que mi esposo se fue en un viaje de negocios y lleva una semana. Probablemente se murió. Nada, tocó acostarme con otro hombre porque ¿qué más puedo hacer? Eso es lo que está pasando acá. Y nosotros diríamos, absurdo. Hay muchas mujeres que hacen eso. Tristemente, el pueblo de Dios ha hecho eso con el esposo perfecto. Sin embargo, acá vemos algo completamente diferente. Estos 3000 hombres que murieron, que simbolizaban rebeldía, que simbolizaban esta idolatría constante en nuestros corazones contra Dios, ahora son representados en Hechos 2 como lo completamente opuesto. Tenemos 3000 personas que vienen al arrepentimiento, reciben la palabra y son bautizados. Salen de esta comunidad apóstata en contra de Dios, que ha abandonado a Dios, que vive completamente en la adulteria de Dios y le reclama parte de todo. Dice, ¿no que tú nos amabas, Dios? Así son de horribles. Ellos son desobedientes, reciben la maldición por su desobediencia, son exiliados y luego se quejan contra Dios. No que tú nos amabas, no que éramos tu valiosa esposa, ¿por qué nos haces esto? Cuando Él constantemente les dice, no hagan esto, no sean idólatras, no vayan por ese camino, no me sean infieles. Hasta un pobre profeta, Oseas, vivió casado con una prostituta que fue una ilustración constante al pueblo de Dios de quiénes eran ellos. Creo que eso es algo muy vívido para nosotros. Y no nos cuesta imaginar qué tan horrible sería casarse con una prostituta que no solo fue y dejó su oficio y fue regenerada por Dios, sino que constantemente seguía trabajando, seguía viviendo su vida completamente llena en su propia lujuria, y aún así, o sea, la iba y la buscaba. La traía a casa y otra vez ella salía. Eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Ahora, cuando llegamos a esta nueva realidad, tenemos lo opuesto. Personas que vivían en rebeldía, que fueron sacadas por su rebeldía, que no solo tuvieron una rebeldía como la del pueblo anterior, sino incluso peor. ¿Qué hicieron ellos? Ellos mataron al Hijo de Dios. Ellos vieron el gran poder de Dios, lo siguieron y dijeron amén. Y cuando llegó el momento, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios en su misericordia está haciendo de estos pecadores miembros del verdadero Israel. Eso es un contraste muy grande, porque la muerte de Jesús da vida a personas que merecen la muerte. Esa es la victoria del Evangelio. Nosotros merecemos la muerte. Y Jesús en su muerte y resurrección nos ha dado vida inmerecida. 3000 almas son añadidas a la comunidad que fueron perdidas por su rebeldía y por su infidelidad y por su idolatría en el monte Sinaí. Ellos dijeron, uno, no se acercaban a Dios, le dijeron a Moisés, ve. En Hechos 2 es lo opuesto, el monte Sinaí, ¡pum!, invade el mundo. La presencia de Dios invade especialmente a través del Espíritu Santo a todos los creyentes y pasa de creyente en creyente. Cada vez que estos apóstoles predican el Evangelio, proclaman las gloriosas buenas nuevas de Jesús el Señor, algunas personas, los que habían, no todos los que escucharon, sino los que recibieron, ¡pum!, reciben lo mismo. Es como si el Espíritu, como si esa unción del Espíritu pasará de creyente en creyente. Y esa nueva vida, ¡pum!, iluminará. Y es el monte Sinaí al revés. Esta gente no se acerca, mandan a Moisés cuando el gran intercesor que es Moisés los hace
pensar que se murió ya otra vez. Apenas tienen la oportunidad, apenas tienen la excusa, porque ni digamos la oportunidad, apenas tienen la excusa para decir seamos infieles, lo hacen. Y no es porque nosotros seamos mejores, pero Dios ya cumplió lo que cumplió en la cruz. Y ahora tenemos lo opuesto. En vez de recibir la muerte que merecemos, somos añadidos a esta comunidad última y verdadera de Jesús el Rey. Recibieron la palabra, que es decir, se arrepintieron, fueron bautizados, es decir, arrepiéntanse y sean bautizados, y ahí se añadieron. ¿Se añadieron a una iglesia local? Yo no creo que se añadieron a una iglesia local. Hay gente que va a hacer argumentos. Se añadieron a una iglesia local, se añadieron a la iglesia de Jerusalén. Pero yo, entendiendo el contexto de que estamos hablando de comunidad del nuevo pacto versus comunidad del antiguo pacto, Monte Sinaí versus aposento alto, Moisés versus Jesús, la promesa del Espíritu versus el cumplimiento de la llegada del Espíritu. Digo que estamos hablando de la Iglesia Universal, que para mí va en completo acuerdo con lo que Lucas quiere darnos en sus 2 volúmenes, y es este rey mesiánico que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento, que ha comprado y ha conquistado y ha tenido victoria sobre sus enemigos, está sentado en el trono de la gloria, y ahora a través de su pueblo reina, conquistando todos sus enemigos, trayéndolos de su rebeldía y del reino de la oscuridad al reino de la luz. Esa es la Iglesia Universal. Tanto que en este momento en la historia no hay verdadero creyente que no esté en esta comunidad. No lo hay. Simplemente no lo hay. Hay gente que está dentro de esta comunidad, hay gente que está participando con los apóstoles y que no es verdadera creyente, sí. Tenemos un ejemplo, Ananías y Zafira. Pero hay verdaderos creyentes que no estén parte de esta comunidad en este momento histórico, no. No los hay. Simplemente no los hay. Van a llegar de muchos diferentes lugares. Vamos a ver samaritanos, vamos a ver los discípulos de Juan el Bautista, vamos a ver etíopes, vamos a ver gentiles, vamos a ver todo lo inimaginable de gente que incluso los apóstoles mismos y la comunidad misma del nuevo pacto no querían o no veían como una necesidad. Y vamos a ver un cambio completamente de mentalidad. Este es un periodo muy de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuando llegamos al final de Hechos, vamos a entender cómo debe cambiar nuestra visión de una nación localizada con fronteras, con estructura, con un templo, con un altar, con una muralla. Nosotros vamos a toda ciudad, vamos a todo pueblo, vamos a donde sea que no se ha escuchado el nombre de Jesús, porque nuestro rey nos ha dicho: conquisten y vencerán, ya sea para salvación o para juicio. Ustedes son mis testigos, mis persecutores legales ante el mundo, de que yo soy quien yo dije ser, de que yo he resucitado, de que yo estoy en el gran trono del universo, en el gran trono de David, y que yo reino el mundo. ¿Puede haber un argumento de alguna forma para que esto sea parte de la iglesia local? Sí. Puede ser. Sin embargo, si unimos esto con todo lo que hemos visto en Hechos 1 y con el contexto de trasfondo que tenemos de Éxodo, no podríamos decir: en Éxodo teníamos solo la comunidad local, porque todo Israel era el pueblo de Dios.
creyentes o no creyentes, ni siquiera necesitaban aceptar el mensaje. Porque ¿qué fue lo que hicieron? Cometer idolatría. Es como decir los votos matrimoniales porque sí. Porque quedó embarazada la niña y nos toca casarnos, entonces vamos ahí con el cura, lo que diga sí, sí acepto, sí acepto, sí acepto, sí acepto, pero no estoy escuchando nada. Me entra por uno y me sale por el otro. Esto es todo lo opuesto. Tenemos una comunidad de personas por las que Jesús murió y resucitó, que ahora son parte de esta nueva comunidad, de esta vid verdadera. Son ramas que son injertadas en la vid verdadera que es Jesús. Absolutamente todos. Sí, hay personas que van a ser cortadas, pero eso es parte del mensaje mismo de Jesús. Él dice, toda rama que en mí no da fruto es cortada. No quiere decir no es injertada. Como si nosotros simplemente tenemos que hacer lo posible para hacer la entrada a la comunidad y la entrada al reino lo más difícil posible para que solo aquellos que puedan pasar todas las pruebas que les ponemos puedan ser bautizados, puedan ser incluidos en la comunidad. Si yo no soy bautizado, yo no soy incluido en la comunidad. Eso no significa que yo sea salvo o no sea salvo. No tiene que ver con salvación, pero sí tiene que ver con un entendimiento de a qué soy bautizado y a qué soy salvado. Una vez yo soy bautizado, yo soy parte de una comunidad gigante que ocupa toda la tierra, bueno, la mayoría de la tierra. Y tengo una responsabilidad muy grande ante mis hermanos, no solo de mi iglesia local, sino de la iglesia universal. Donde sea que yo esté, soy testigo de quién Jesús es y lo que ha hecho. Y todos mis hermanos en toda parte del mundo. La iglesia en África que está siendo perseguida, la iglesia del Medio Oriente que está siendo perseguida. No es una iglesia local y solo es orar por ellos, es como hermanos y hermanas. Es como si mi hermano fuera a una guerra y yo no sé qué está pasando y no puedo comunicarme con ellos. Eso debería dolernos. Pero como el enfoque siempre es en la iglesia local, entonces lo que importa es las necesidades de mi hermano de la iglesia, de mi hermana de la iglesia. Pero nosotros somos una cosa enorme. Es tan grande que cuando vamos a Apocalipsis dicen no se puede contar la cantidad de personas que son parte de esta comunidad. Si el enfoque es la iglesia local, entonces diría, bueno, hay personitas acá y allí, entonces tenemos 1000 en una iglesia, 2000 en una iglesia. Vamos a heredar la tierra. Todos los verdaderos creyentes vamos a heredar la tierra, vamos a tener un mundo entero del reino de Dios. Por eso acá somos solo peregrinos. Vamos a tener nuevos cuerpos, una nueva naturaleza y dar un nuevo mundo que va a ser el territorio del pueblo de Dios, toda la tierra. Eso es universal, eso no es local. No creo que en la nueva tierra y en la nueva creación nadie esté pensando, bueno, entonces vamos a empezar a vivirnos por ciudades, así todos seamos cristianos y nos amemos y vamos a hacer tratados políticos y políticas de exportación. Nadie, todos vamos a compartir todo con todos porque todo es para la gloria de Dios. El problema es intentar traer eso a la antigua creación bajo la que vivimos, que mucha gente quiere hacer. No, eso es nuestra esperanza futura. Tampoco. Vamos a intentar jalar la nueva Jerusalén desde el cielo con cuerdas invisibles. Eso no es nuestro deber. Pero sí es ser testigos. Y es ser testigos de que si yo fui bautizado de forma apropiada, yo soy parte de la esposa de Jesús. Y si el hombre, si la mujer es la gloria del hombre, cualquier creyente, hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, que sea un verdadero creyente que haya sido bautizado y añadido a la comunidad del pacto, es la gloria de Cristo. Esa no es una responsabilidad pequeña. Yo estoy siendo parte de la iglesia de Jesús. En el momento en que yo
acepto la palabra y soy bautizado. Eso tiene bendiciones, amén. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero también tiene una responsabilidad enorme de autonegación, de servir a Cristo, de estar bajo su señoría, de vivir bajo su ley. Por eso no es acerca del yo, y el bautismo no es acerca del yo, sino de lo que Dios ha hecho por mí en Jesús. Y mi testimonio no me hace más o menos apto para bautizarme, mi entendimiento no me hace más o menos apto para bautizarme, mi edad no me hace más o menos apto para bautizarme, mis capacidades mentales, físicas. ¿Qué tal que una persona que esté cuadraplégica o que esté muda y no pueda comunicarse? No pueden ser bautizados. Recibieron la palabra y lo pueden comunicar bajo sus propias capacidades, su propio entendimiento. Bauticémoslos. Especialmente, no hay nada que podamos hacer peor, en mi opinión, que poner a la gente a servir sin ser bautizada, que poner a la gente a participar de la cena sin ser bautizada, a enseñar sin ser bautizada, que enseñemos a los niños y los tratemos como creyentes sin bautizarlos, porque decimos, bueno, solo Dios salva y todo es por gracia, pero igual enseñamos a nuestros niños, pero no los bautizamos. Son parte de la comunidad, los conocen, crecen en la iglesia, nuestros hermanos y hermanas las conocen, crecen en la iglesia, ven eso como su comunidad, y al mismo tiempo les decimos no, tienen que cumplir una edad. Porque si Jesús murió en la cruz con ustedes pueden tener fe salvífica, pero nosotros preferimos no arriesgarnos. Cuando para mí es todo lo opuesto. Para mí es como yo decirle a alguien, yo te cierro la puerta del reino porque no eres suficiente o no estás suficientemente listo para que te las abra. Entonces nos volvimos de nuevo los fariseos, que no entran al reino ni dejan a nadie entrar. En mi corazón siempre está esa carga de decir, ¿quién soy yo para decirle a una persona por la que Jesús murió, necesitas hacer algo? Porque entonces, ¿qué? Volvemos el bautismo, o el bautismo de regeneración, como los católicos, pero una regeneración diferente. O lo volvemos simplemente una cosa completamente insignificante que podemos hacer 10.000 veces cada vez que sintamos en nosotros que debo hacerlo de nuevo. Eso no se hace. Cuando eso es algo muy como similar a la renovación de votos. Yo creo que los votos nunca deben renovarse, porque los votos matrimoniales son eternos. Yo entré en una comunidad pactal con una mujer entró en una comunidad pactal conmigo. Eso es eterno. ¿Podemos celebrarlo? Sí. ¿Podemos recordarnos los votos? Sí, pero los votos no se renuevan. Cada vez que nosotros queramos. Ahora, si hubo divorcio y se van a renovar los votos porque se los van a hacer de nuevo frente a una comunidad, es diferente. Pero los votos no se renuevan de verdad. Cuando yo hice votos solemnes ante Dios y fue unido a una mujer es unida a mí, ya eso queda ahí. No necesito recasarme cada vez que lo sienta. Cada vez que tuvimos un periodo de mucha dificultad en nuestro matrimonio, vamos a recasarnos. Nos casamos por lo católico, ahora somos cristianos, recasémonos. No. Matrimonio es matrimonio. Ya están casados. No tienen que reevaluar constantemente. ¿Será que lo hicimos de la forma más correcta?
Si lo hicieron de una forma apropiada y válida, es diferente. Ahora, si dijeron, no, el matrimonio no es importante, entonces vamos a irnos a vivir juntos, ahí sí tendrían que casarse. Es diferente. Pero el bautismo no es un juego. Y no es una decisión que yo puedo repetir constantemente. Porque yo no entro y salgo de la comunidad del nuevo pacto. O soy parte de la comunidad del nuevo pacto o no soy parte de la comunidad del nuevo pacto. Fin. Y si soy, no necesito reentrar múltiples veces cada vez que yo sienta que. Porque podemos arrepentirnos, eso es parte de ser parte de la comunidad del nuevo pacto. Pero arrepentirnos no significa que entonces tengo que volver a hacer todo lo que hice desde el principio. Entonces nos volvimos católicos y necesitamos penitencia. No necesitamos penitencia, nos acercamos a Dios en arrepentimiento y cambiamos nuestra forma de actuar y odiamos el pecado cada vez más y nos conformamos cada vez más al carácter de Cristo, a su ley y a su revelación de quién Él es. Y ya, eso es todo lo que necesitamos, que se bauticen. El bautismo no es magia ni hechicería. Si un niño se bautiza, ya queda bautizado para siempre si fuera una iglesia de verdad. No le estoy aplicando brujería al niño. Si lo bauticé. Y no estoy recibiendo ningún tipo de unción especial cada vez que me bautizo, cada vez que soy más consciente de qué es el bautismo. Antes, lo que deberíamos recordar es las promesas de Dios y cómo somos parte de esta comunidad por lo que Dios hizo en Jesús. Y si somos bautizados, gloria a Dios. Y si fui bautizado en una iglesia que es súper loca en muchos sentidos para como yo creo hoy en día, pero es una iglesia de creyentes verdaderos, gloria a Dios. Ahora, si es un falso evangelio, necesitamos rebautizarnos. No rebautizarnos, necesitamos bautizar por primera vez, porque eso no es rebautizarse. Un bautismo inválido no es un bautismo verdadero. De la misma forma que un matrimonio en un callejón oscuro oficiado por un habitante de calle no es un verdadero matrimonio. Si es válido para siempre. El bautismo es una vez. Por eso por eso yo no creo en el rebautismo. De ninguna forma. De ninguna absoluta forma. Para mí eso es terrible. Cada vez que me hablan de rebautizarse, yo lo primero que digo es no lo hagan. Tal vez a veces me altero un poco al respecto. Porque no deberíamos tratar el bautismo como si la obra de Jesús no fue suficiente y lo que él realizó no fue suficiente y todo depende de mi concepción de lo que Jesús hizo. ¿Qué lo hace suficiente? Mi entendimiento de lo que Jesús hizo que lo hace suficiente. No, la obra de Jesús es suficiente en sí misma. Él la hizo, yo no la hice. Él la aplica, yo no la aplico. Yo no controlo al Espíritu y le digo, sopla en mí. Jesús dice, el Espíritu sopla donde quiere. Esto no es acerca de mí, esto no es acerca de mí. Esto es acerca de la obra de Jesús. Es muy diferente. El enfoque siempre es Dios, no nosotros. Jesús lo hizo. Jesús lo logró. Jesús es victorioso, yo no. Nosotros no hubiéramos sobrevivido un día en los zapatos de Jesús. Si nos ofrecen un trabajo medio mediocre y tenemos que mentir en nuestra hoja de vida y lo contemplamos, a Jesús Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra y él dijo no. Nosotros no podemos llegar a esa altura. Nosotros no somos Él. Nosotros no nos salvamos. Él nos salvó.
¿A quiénes? A su pueblo, a nosotros, no a mí, a nosotros. Somos una comunidad universal, grande, inmensa, porque la salvación de Dios es inmensa, no local. Y sí, nos reunimos localmente, pero al mismo tiempo parte de una iglesia universal. Y deberíamos estar muy conectados entre los que consideramos que somos verdaderos creyentes. No crear pequeñas islas independientes donde dos pastores creen cosas diferentes y nunca se nota hasta que se separan y forman otra iglesia, o sin estar preparados, sin estar llamados, simplemente abren un garaje y dicen somos una iglesia local y ya, así. Ese no es el orden en el que Dios hizo las cosas y tenemos que empezar a reevaluar mucho las cosas. Finalmente, solo alcanzamos a abordar dos temas. Brevemente voy a hablar de uno de los que quería hablar, y es listo, ya entendemos la naturaleza del bautismo, entendemos a qué somos bautizados, y como un pequeño punto, ya veremos la forma del bautismo en la próxima sesión. Pero sí es importante un poquito revisar el tema de quién bautiza. Ya vimos a qué, ya vimos qué, ya vimos la naturaleza pasiva, ya vimos qué es. Ahora vamos a ver quién bautiza. Porque mucha gente, basada en un pasaje que es el del eunuco, ¿no? En Hechos 7, dice, no, cualquier persona puede bautizar. Porque Felipe estaba ahí con el eunuco, le predicó el evangelio y el eunuco le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Lo que no entendemos es que Felipe era un diácono. Es decir, una persona con un rol específico ordenado en la iglesia por los apóstoles, y tenía autoridad delegada de los apóstoles para hacer muchas cosas, especialmente lo que concernía el cuidado de las vidas. Pero eso se expande mucho más después. La iglesia es la que bautiza. No es mi amigo, no es un grupo de creyentes que nos reunimos y dijimos vamos a abrir una iglesia en un cuarto y vamos a empezar a bautizar gente porque queremos. Acá tenemos a la iglesia universal, pero primero tenemos a 120 antes de añadir a los 3000. Entonces todavía no se han añadido las 3000 almas, van a ser bautizadas. ¿Quiénes los bautizan? Las personas que ya estaban dentro de la comunidad de la iglesia universal. Y esto representado por 12 cabezas que representan las 12 tribus, los 12 apóstoles, que ya vimos que tenían que ser 12 para representar este pueblo de Dios en su plenitud. Probablemente vemos que son los apóstoles los que tienen este rol de autoridad dado por Dios, y Pedro como un representante de estos apóstoles, pero todos de igual valor, de igual autoridad, los que bautizan. No hay un ejemplo de la Biblia donde no haya un líder en la iglesia en el momento de un bautismo. Eso no existe. Y por más de que nos encante el ejemplo de Felipe y el eunuco para decir podemos hacer excepción a todo, porque decimos la excepción muestra o prueba la regla, no la anula.
Y aunque Felipe es una excepción en un sentido muy particular, él sigue siendo un diácono. Él tiene autoridad delegada a los apóstoles. Los líderes de la iglesia, llamados por Dios, ordenados de forma bíblica, evaluados en su carácter, preparados, aprobados por otros líderes que pueden ver y notar su carácter, son los que deberían ejercer el bautismo. En primer lugar, ¿puede haber excepciones? Sí. ¿Qué tal yo esté por allá de viaje en Taiwán y le compartí el evangelio a alguien y me dice bautícelo? Bautíceme. ¿Puedo yo bautizarlo? Sí. ¿Deberías hacer la regla y yo bautizar a toda persona que quiera porque sí? No. Felipe es una excepción válida en algunos sentidos, aunque sigue teniendo un rol de liderazgo. Pero él no es la regla. Él no es la regla para decir cualquier persona puede bautizar a cualquier persona por cualquier momento. Eso no es importante. Porque esto no es acerca del testimonio personal, es acerca de la obra de Dios en Cristo. Están siendo añadidos a una comunidad. Así como no hay llaneros solitarios y creyentes que no son parte de la iglesia universal. No deberían existir. En esta cultura cada vez más lo son, pero no deberían existir. De la misma forma, ¿quién puede confirmar que yo fui bautizado en una iglesia de sana doctrina? En una iglesia que cree el Evangelio de Dios. Definamos eso como un Evangelio de sana doctrina, el Evangelio de Jesús, como lo vimos en Hechos 2. ¿Esa iglesia proclama ese Evangelio? Sí, entonces que lo bauticen. Si me bautizó mi primo hermano que es ecuménico, católico, mormón, testigo de Jehová y todo al mismo tiempo y cree en todo, pero dice, ay, el bautismo es bautismo, venga, lo meto al charco y ya. ¿Ese bautismo es válido? No. Ya estamos hablando de la validez del bautismo. Si para ser incluido tengo que ser bautizado, para ser incluido en la comunidad del nuevo pacto tengo que ser bautizado, es la comunidad del nuevo pacto la que tiene que bautizarme a ellos. Si alguien fuera de la comunidad me bautiza, ¿soy yo bautizado? No. Esto es un debate que hubo, tal vez todavía existe en la historia de la iglesia, pero fue muy importante en lo que fue el siglo VI, siglo V, y se le decía, el bautismo es eficiente o es efectivo en sí mismo o es por el que lo realiza. En latín Agustín le llama esto ex opera operato, por la obra en sí misma, o ex opera operandi, por el que obra el hecho, la obra. Y en ese lado yo teológicamente estoy a este lado. Porque en sí mismo el bautismo no me muestra nada. Sumergir a alguien en agua o esparcirle a alguien agua en sí mismo no es nada. Absolutamente nada, porque entonces en eso yo me meto en la tina y digo me bauticé yo mismo y ya. Lo que importa es que uno se bautizó, que se mojó, como dicen los bautistas, que no quedó ni un centímetro sin agua, que, o mejor dicho, no hay ni un solo pedazo seco. No, definitivamente tiene que haber una iglesia que lo bautice a uno, porque es el que lo confirma a uno y dice, acá estamos bautizando a alguien como miembro de la comunidad del pacto, como sello y señal de las promesas de Dios en Cristo cumplidas. Bienvenido a la comunidad, hermano. Esto es una ceremonia pública, es como un matrimonio. Y de nuevo, no nos apoyamos en cualquier tipo de práctica de matrimonio efectivo y rápido, como tome su licencia de matrimonio en 5 minutos. No, el matrimonio se hace público por una razón. Porque no es un secreto. Lo mismo es ser parte de la comunidad del pacto, no es un secreto. No debería ser un secreto, eso es señal visible, no es pública.
No voy a cargar un collar con el agua de mi bautismo diciendo como si fuera un anillo de matrimonio, porque no es pública, pero sí es visible. Y una vez hecha ya queda, pero ¿quién tiene que hacerla? Tienen que ser las líderes de la iglesia. La iglesia me bautizan a ellos mismos. En sí mismo el agua no tiene poder, en sí mismo el agua no hace nada. Ejercida como señal del pacto y de entrar a la comunidad del nuevo pacto sí hace algo. Pero ¿quién hace eso? La iglesia misma. Porque ellos son los testigos, ellos son la comunidad. Yo estoy afuera, ellos me entran. Ellos me adentran. No yo no me meto. Yo soy incluido. Yo soy injertado a la vida verdadera. ¿Cómo? Recibiendo la palabra, aceptándola, creyendo, convirtiéndome, arrepintiéndome y bautizándome. El bautismo no es opcional. Si yo realmente creo que todo esto es verdad y que Dios cumplió todo en la cruz y que estamos hablando del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y de la comunidad del pacto última, y se me da el gran privilegio, por gracia, de entrar a esta comunidad, de ser parte de esta relación matrimonial entre Jesús y la iglesia, ¿quién soy yo como iglesia para impedirle a una persona la entrada? A menos que sea por una razón válida, ¿no? Como es un hereje completo o hay testimonio real de que no hay arrepentimiento. Pero aún así yo diría, mejor practicar disciplina eclesial respecto a eso y no negarle la entrada. Sea cual sea la razón, es mejor bienvenirlos a la comunidad. Profesan creer en Jesús, en Jesús verdadero como Señor y Rey, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Bienvenidos, sean bautizados. Ahora me dicen, no, Jesús para mí es un espíritu, nunca se encarnó, pues entonces ahí estamos hablando de una cosa completamente diferente. Pero si es una persona que viene de quién sabe qué religión o de quién sabe qué mente secular y se convierte a Jesús, obviamente no va a entender la mitad de las cosas. Nunca leyó la Biblia. ¿Cómo va a entender? Esa persona no puede ser salvo porque no se leyó la Biblia de Génesis, Apocalipsis. ¿Eso es un requisito para ser salvo? No. El único requisito para ser salvo ya lo cumplió Jesús en la cruz. Él cargó la maldición, Él venció la muerte y el pecado, y Él ha en victoria comprado con su sangre la redención de su pueblo. Eso ya se hizo. Ahora estamos simplemente en la aplicación de lo que ya se realizó. Nada más salvo. Ahora, ¿cómo se aplica eso? Por fe. ¿Pero quién da la fe? Dios. Simplemente eso, se aplica, no se logra, se aplica, es diferente. Por eso a toda esta sección en los videos de YouTube le puse la aplicación de la restauración del reino. Porque solo se está aplicando lo que ya se logró, no se está logrando nada nuevo. Acá no está lográndose nada nuevo que no se haya logrado en la cruz. Simplemente se está aplicando lo que ya se logró. ¿Quién debe? La iglesia. Especialmente, yo diría específicamente, los líderes deberían hacerlo. Porque vamos a ver un patrón constante en el libro de Hechos de ancianos, de apóstoles, de diáconos, de personas que tienen autoridad, que son las que hacen los milagros, las que hacen las obras, las que proclaman. Esto no es una jerarquía, es un diseño divino de un patrón de la conformación del cuerpo de Cristo. Hay bocas, hay narices, hay ojos, eso Pablo lo va a decir muchas veces. Pero hay líderes, y es bueno que haya líderes. En toda sociedad hay líderes, en toda comunidad hay líderes, en la comunidad del Nuevo Pacto hay ancianos. Y había apóstoles, que eran los líderes de la iglesia en ese momento. Pero bueno, me encantaría abordar las otras dos cosas que quería abordar, pero por lo menos abordé dos de las cuatro.
¿Tienes alguna pregunta, algún comentario final? No, bueno, listo. Entonces, eh, dejemos aquí por hoy. Continuamos la próxima semana. Que tengas un lindo fin de semana.